Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Vamos Somos Chilenos, su programa favorito. A todos los que están escuchando a esta hora, de vuelta ya a este fin de semana XXXXL para algunos, que se tomaron estas pequeñas vacaciones en septiembre, con unos días maravillosos. Nos han tocado días de sol, días agradables, lo que no habían sido las semanas anteriores, nos ha tocado en septiembre. Parece que este septiembre viene con puras cosas buenas, podríamos decir, alegres para que usted celebre con su familia, se junto con sus seres queridos, vaya a la fonda, conozca otros lugares, creo que está todo dispuesto para. Y también hay harta oferta de dónde poder pasar este septiembre, dónde estar. Primero que todo, quiero saludar eh, a nuestros panelistas del día del viernes 13 del Vamos Somos Chilenos. Oye, viernes 13 que sea solamente un número, que no sea como de mala suerte y nada por el estilo. Me refiero a Daniel de la Hoz, que ya es un panelista estable de hace harto rato ya en el en este viernes del Vamos Somos Chilenos, y a Francisco Martínez. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jaime, mucho gusto saludarte a ti, a Francisco que nos acompaña ya y se integra también como panelista estable de nuestro etapa, digamos, de los días viernes 19 horas. Saludar también a nuestros auditores que se van ya de camino a la casa, ¿no es cierto? Van en el taco, van en el auto, en el colectivo, en el, eh, en el colectivo rumbo a casa, ya habiendo terminado, digamos, su, eh, su, su periodo laboral diario. Y bueno, y con el mes de septiembre, que es el mes de la patria, en que en realidad todos los chilenos celebran con mucha euforia este mes que en realidad es muy esperado, y sobre todo este año, pues este año, tal como dice Jaime Morales, es una semana que es XXXL, así que yo creo que la gente se está preparando con mucho entusiasmo para celebrar estas fiestas patrias, el mes de la patria en que Chile, los patriotas, los chilenos, celebramos de corazón y con mucho apego a lo que son nuestras tradiciones nacionales, nuestras tradiciones patrias, la cueca, el trompo, la rayuela, la chicha, el terremoto que se ingresó a nuestra tradición hace unos años atrás. Y bueno, y también este programa está lleno tenemos muchos temas que tocar, vamos a ver si el tiempo nos alcanza, pero Eh, vamos a ir viéndolos de a queremos poco. saludar también a Francisco Martínez, que queremos darle la bienvenida ya ha estado en otros programas, yo no había estado porque andaba de vacaciones, no andaba de vacaciones, andaba trabajando, pero quiero saludar a Francisco Martínez, que está en el viernes del Vamos Somos Chilenos. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por invitarme una vez más. Estuve por primera vez en el programa anterior, lo disfruté, estuvo muy interesante y por cierto, ahora me han invitado una vez más, quiere decir que algo bueno pasó en ese programa. Y de hecho me han extendido la invitación para unirme al elenco estable de los panelistas, lo que también disfruto mucho porque es una bonita experiencia poder comunicar las cosas que uno, de alguna manera, con la experiencia que tiene, va teniendo una visión de cada uno de los hechos que ocurren y que es compartida también por muchos chilenos. Bueno, Oye, sin duda, pero yo, Francisco, te quiero alertar de algo. Esto es como un partido de rugby. Acá podemos discutir y todo queda en esta hora, podemos debatir y después lo más probable es que nos podamos juntar incluso, después nos vamos a ir ahí nos podemos ir a la Moneda de Oro, nos podemos ir al Club Naval a tomar algo, no hay ningún problema. Así que para que lo tengamos claro, muy bien. Muy bien, mira, y en este mes de la patria, aprovechando el saludo también que hacíamos de este mes y sobre todo terminando la semana y preparándonos para estos días de celebración, que son varios en este año, decir que las cosas se celebran muchas cosas en el mes de septiembre. sí, claro. Celebramos de partida, partimos con el 4 de septiembre celebrando el triunfo del rechazo al... El primer proceso constituyente. Y después seguimos con el 11 de septiembre, que en realidad conmemoramos un hecho histórico importante también para el país. ¿Para qué hablar de las fiestas patrias y de las glorias del ejército? O sea, es un mes muy, muy importante, el mes de la patria. Quiero destacar este nombre porque es el mes de la patria que tiene 30 días y es septiembre, que hace poco lo extendieron políticamente para incluir también el 18 de octubre y hablan y le cambiaron hasta el nombre. Pero para nosotros los chilenos, los que amamos nuestra bandera, que ya el 1 de septiembre ponemos la bandera más grande que tengamos y por supuesto que si tenemos dos, ponemos las dos. Eh,
termina en septiembre. Septiembre es septiembre, mes de la patria. Eso quería decir. Perfecto, felicidades. Bueno, y tenemos varios temas, como bien decía Daniel de la Voz, y el primer tema, obviamente, y lo mencionó un poco Francisco, después de pasar ya 2 años del 4 de septiembre, donde eh, yo aquí quiero hacer una pequeña mención que no lo teníamos en la pauta, pero para mí es muy importante porque esto es mi generación, es una victoria, podríamos decir, de mi generación. Y déjeme decirles que esta es mi perspectiva. Después vamos a hablar del segundo día, a lo mejor, de conmemoración, pero el del 4 de septiembre, para los que nos gusta la política, estamos viendo la contingencia, todo lo que ha pasado en los últimos años, que ha sido bien nebuloso, podríamos decir, en términos políticos, bien confrontacionales, bien también identitario y también bien polarizado. Pero el 4 de septiembre, hace 2 años atrás, para mí, me parece que es la derrota más dura, no tan solo nacional, sino también internacional, que ha tenido las izquierdas radicales vía la democracia, vía el voto, con un lápiz y un papel. Me parece que no recuerdo algún episodio en la historia con esta derrota tan abrumadora. Recordemos que toda la plataforma mediática, televisiva, internacional y nacional, con actores de connotación de Oscar, estaban pendientes de lo que estaba pasando acá ese 4 de septiembre para que ganara el apruebo y cambiáramos totalmente nuestro modelo, nuestra forma de vivir, nuestras bases, nuestros principios, nuestros valores constitucionales y jurídicas a un modelo que obviamente no ha dado resultado en ninguna parte del mundo, generaba conflictos sociales, generaba crisis de identidad del país como tal, crisis de los valores y principios patrios, una dejación total a la historia tradicional jurídica y republicana que ha tenido Chile en la historia. Creo que se dejaban muchas cosas de lado y me parece que lo que pasó en ese 4 de septiembre fue una gran victoria para los que amamos la democracia, a los que nos gusta la libertad, a los que creemos que Chile es un país que ha construido en base a su historia y a su cultura y a su tradición republicana en estos 200 y tantos años de historia, hemos sido capaces de poder avanzar de forma gradual en el tiempo y de forma, podríamos decir, en libertad y en democracia. Creo que es muy valorable lo que pasó el 4 de septiembre. No hay que dejarlo como un día más nomás. Yo sé que muchos lo recordamos, pero también es una victoria de mi generación, una victoria que incluso se volvió el voto obligatorio en ese 4 de septiembre. No sé si lo recuerdan, antes del 4 era voto voluntario, lo que representa una mayor representación civil en lo que pasó ese 4. Así que vaya mi reconocimiento para el día 4 y no sé si quieren comentar de este día en particular, porque también tenemos que hablar del 11 de septiembre y de lo que está pasando y de lo que pasa a nivel de gobierno, lo comentamos en la pauta un poco, de más recursos para renombrar renombrar o recordar los episodios de la dictadura o del gobierno militar, como quieran llamarlo. Creo que ahí hay mucho paño que cortar. 51 años del golpe militar no, a mi parecer, a un joven, yo nací en el año 84, en realidad no tengo una visión quizás por historia solamente, obviamente soy un historiador, me gusta mucho la historia, no tengo una posibilidad de poder decir, ¿saben qué? Acá, con autoridad, quizás no como ustedes, no quiero decir que sean más viejos, quiero decir que ustedes a lo mejor vivieron esa parte de la historia y que lo pueden decir con mayor propiedad, ¿ya? Pero creo que yo quiero tomarles algo antes de darles la palabra, de verdad. El año pasado se cumplieron 50 años del golpe, ¿ya? 50 años el año pasado. Y a mí me llamó mucho la atención cuando se contrata a Patricio Fernández, no sé si recuerdan ustedes, que era el director del Clinic. Lo nombraron, el gobierno de Boric, lo contrató para que hiciera todo, podríamos decir, el recordatorio de los 50 años del golpe militar. Patricio Fernández de izquierdas, era el director de The Clinic, ha sido panelista, columnista, un escritor, y Patricio Fernández lo sacan del cargo meses antes porque él quería recordar lo que había pasado antes del golpe militar para saber cómo se había llegado al golpe militar. Quería contar una historia integral.
Y este gobierno no halló nada mejor, y muchas voces de izquierda radicales, de sacarlo. Y eso, obviamente, a mi parecer, me pasa todavía hasta el día de hoy. Veo lo que ocurre con las declaraciones del Partido Comunista, de diputados, de personeros como de Carmen Hertz y otros, de que 51 años, 51 años no han sido suficientes para que la izquierda radical haga su autocrítica de lo nefasto que fue el gobierno anterior a la dictadura y al golpe militar. Y peor aún, yo creo que haciendo el paralelo con lo que sucede en Venezuela, con este gobierno de izquierdas arraigado durante muchos años en ese país rico que hoy día está empobrecido y que vive los peores dejámenes de la democracia o de las dictaduras, nos hace pensar de que mucha gente, hasta el día de hoy, 2024, todavía cree en el 11 de septiembre, que pasó acá en Chile. Y todavía estaría de acuerdo, hoy día 2024. Bueno, Creo que, sí, creo que hay que hacer ese paralelo, porque yo acá hago siempre la distinción. No creo que haya alguien que esté de acuerdo con los delitos de derechos humanos. No creo que haya alguien que esté de acuerdo, así como, no, yo estoy a favor de... No, no creo. Pero hay que hacer la distinción de que la sociedad se estaba yendo al precipicio y el gobierno de la Unidad Popular precipitó eso, justamente. Y bueno, el quiebra institucional justamente fue eso. tal como tú Don dices, en realidad, Daniel, no doy tus pase. palabras, tomando tus Disculpe por la palabras, introducción. sí, sí, tomando tus palabras, y después se la vamos a dar aquí a Francisco para que dé su opinión también. Realmente, tal como tú dices, el 4 de septiembre fue una gran derrota a la izquierda totalitaria, a la izquierda radical, donde el pueblo de Chile en forma contundente rechazó su nefasta propuesta que tenía para cambiar nuestra conducta de vida. Y se hizo a través, tal como tú dices, a través del voto, a través de un lápiz. Sí, Desgraciadamente, el 11 de septiembre de 1973, nadie quería que pasara lo que pasó. Nadie de la gente sí, decente, de la gente trabajadora, de los empresarios y del pueblo. El pueblo tampoco lo quería que se llegara a ese momento. Pero el gobierno Allende era tan nefasto, tan nefasto. Piensen, señores auditores, usted que nos está escuchando, y tal como Jaime Ramírez, que no vivieron la época. El año 73 teníamos una inflación de un 630%. Esa era la inflación del año 73. Creo que el año 72 alcanzó cerca de los 400 y el año 71 andaba por los 230% la inflación. O sea, había un desbarajuste tan grande en la economía que el país se estaba destruyendo por las políticas implementadas por el gobierno militar. Íbamos camino a una Cuba, íbamos a un camino a ser un país marxista, tal como lo es hoy en día Cuba. Y Allende impulsaba todo este asunto y hablaba de la revolución con empanadas y vino tinto. Era tanto el desastre que había en Chile que todo el mundo quería que Allende se fuera. Se lo dijo la Corte Suprema, se lo dijo la Cámara de Diputados, se lo Congreso, dijo claro. la Contraloría, pero Allende seguía con su propósito. Junto con eso había un ingreso de fuerzas paramilitares tremenda al país, terroristas que venían de Cuba, que venían de, que no me acuerdo otro país, de Nigeria, que era donde se quedaba, cómo entraban terroristas y desfilaban por las calles con sus lanzas, con su arma. Había una internación de armas tremenda preparando lo que iba a ser la guerra civil para imponer finalmente esta doctrina totalitaria. Y la gente le pedía a las Fuerzas Armadas que hicieran algo, y las Fuerzas Armadas nunca hicieron nada, se mantuvieron siempre al margen. Cuando ya el año 71 el asunto era desastroso, las colas, el desabastecimiento, no había pan, no había azúcar, no había papel confort, no había pasta de dientes, no había aceite, y las colas que había que hacer tremendas. La gente joven o más joven, menos joven, se levantaban 5 o 6 de la mañana a ponerse en una cola con la esperanza de poder comprar un pollo. Yo me acuerdo, mi papá me dijo en su oportunidad, dijo, el sábado, el domingo vamos a comer pollo. Chuta, me voy a ir a conseguir un pollo. ¿Ah? Y se lo consiguió el día sábado, después de 2 o 3 días de búsqueda de un pollo, que además no eran pollo, eran unas gaviotas que venían de Yugoslavia. ¿Ah? Entonces, era un desastre tremendo que había aquí en el país. Y las Fuerzas Armadas siempre se mantuvieron al borde de la contingencia política. Allende, tratando de salir de este desorden que había en el país, un desorden tremendo, nombró ministros generales de las Fuerzas Armadas. Ministro del Interior creo que nombró a Carlos Prat, ministro en Transporte y Telecomunicaciones a un general de aviación, ministro que a las pocas semanas renunciaban al cargo porque era tan grande el caos que había
que en realidad el país no tenía vuelta, íbamos ya cayendo en el abismo marxista, en realidad, y con una oposición tremenda al gobierno de Allende. Y finalmente las Fuerzas Armadas... Recordemos ahí que el líder de la oposición era Patricio Elwin, el líder de la oposición, porque recordemos que de ahí partía la Claro, oposición al ¿no? gobierno de Allende, Y desde la Eduardo democracia Frei también, pues. cristiana hacia toda la derecha. Claro, y Eduardo Frei también, pues. Eduardo Eduardo Frei Frei, también. claro, con tal. Y bueno, Eduardo Frei lo dijo aquí, la única salida a este tema es con bala. Lo dijo Eduardo Frei, digamos, cuando ya el país Patricio Elwin también, que íbamos estaba, derechamente a estaba una cayendo, dictadura del proletariado, que estaba era cayendo la salida al socialista. precipicio. Entonces, aquí en Valparaíso, la gente iba y le tiraba, digamos, trigo y maíz al Ahí. Coracero, Regimiento Maipo, ya por los cobardes, no salen, son gallinas, que nada, defienden, no hay ninguna posibilidad de que nosotros, la única esperanza son las Fuerzas Armadas. Hasta que finalmente ya vino el 11 de septiembre, en que las Fuerzas Armadas tomaron el control. Y por eso se habla de un pronunciamiento militar. Ese es el término técnico correcto, porque las Fuerzas Armadas se pronunciaron ante tan devastación que había en el país, a raíz de que la Corte Suprema, el Congreso, la Cámara de Diputados y la Contraloría le estaban diciendo a Allende que estaba completamente apartado de la Constitución y las leyes. Entonces, por eso es que se habla de un pronunciamiento militar, en que la Junta de Gobierno toma el control del país y parte esta guerra, digamos, contra los grupos terroristas que estaban terriblemente armados. ¿Ah? Están las fotos, digamos, de los armamentos que se rescataron, los depósitos que tenían con armas, con munición, con granadas. Habían lanzacohetes también, sí, era impresionante la cantidad de armas que tenían, preparándose para la guerra civil. Bueno, y ahí vino toda esta confrontación entre las Fuerzas Armadas y los grupos terroristas, ¿no? Entonces yo escuchaba alguna gente de izquierda en algunos programas que decía que esto fue terrorífico, que las Fuerzas Armadas, si las Fuerzas Armadas reaccionaron a la solicitud del pueblo, ¿ah? Se Fue ella la que anticiparon, se anticiparon. se anticiparon, digamos, a lo que venía. Y, y fue el pueblo el que le pidió a las Fuerzas Armadas que tomaran el control tomaron el control del país y lo levantaron. Sí. Cambiaron las políticas económicas, el país empezó a crecer, a crecer, a crecer, a producir, empezaron a llegar los inversionistas, etcétera, y éramos un ejemplo en el mundo respecto de cómo Chile, después de haber derrotado a las fuerzas comunistas radicales, que desgraciadamente nadie quería que eso pasara, pero no había otra alternativa. O íbamos a este pronunciamiento militar o nos moríamos, que habríamos sido una Cuba. Recuerden que estuvo Fidel Castro acá, que vino creo que Es- porque ese quedó, dato, ese ¿ah? dato le iba a decir que es muy importante, que los jóvenes no lo recuerdan. En el contexto histórico que estaba viviendo el mundo, de la Guerra Fría, de la izquierda, de las subvenciones de Rusia hacia Latinoamérica, de lo que había pasado en Cuba con la Revolución Cubana, del intento también en Colombia y de lo que estaba pasando en Chile, las visitas presidenciales no eran más allá de 1 o 2 días. Fidel Castro estuvo un mes acá en Chile. Estuvo un Paseando por mes en Chile, Chile. claro, y Sí, controlando, digamos, y dando instrucciones de las cosas que se debían claro. hacer, y Allende iba cumpliendo, digamos, fielmente las instrucciones de Fidel Castro, si era realmente un caos. Bueno, yo no quiero que, pero, primeramente para terminar y darle la palabra aquí a Francisco, he escuchado cómo esta gente de izquierda, los comunistas y la izquierda radical, ¿ah? Cómo mienten respecto a los verdaderos hechos. Yo sé que la historia en 50 o 100 años más va a salir la historia verdadera. Y tal como tú dices respecto a la autocrítica del Partido Comunista y toda la gente de izquierda, recuerden, señores auditores, que la izquierda, el comunismo, lleva en guerra y peleando por el asunto desde el año 2000, 1917 y todavía no hacen una autocrítica. Entonces, ¿tú pretenderás que la Carmen Gers y compañía hagan una crítica con 50 años? No, van a seguir en la pelea y van a Sí, seguir claro. avanzando y Es van a un seguir negocio, avanzando. es un negocio. Es su negocio, viven del Estado, viven de la gente pobre, le sacan la plata a la gente pobre, etcétera, etcétera, con utopías que nunca van a llegar a alcanzar. Entonces, aquí le quiero entregar, digamos, el comentario a nuestro nuevo panelista, don Francisco Martínez, para que nuestros auditores que van ahí en la micro, ¿no es cierto?, en el colectivo, en el metro o hacia el interior, puedan enterarse, digamos, de las cosas que realmente pasaron durante la Unidad Popular y que celebramos, digamos, este mes y 11 de septiembre. Gracias, Daniel. Y solamente para partir con el análisis, quisiera volver a retomar un poquito el 4 de septiembre. Primero decir que aparte de todos esos radioescuchas que tenemos que van viajando, retornando a sus hogares después de la jornada laboral, también decir que nos escuchan desde el extranjero. He recibido comentarios de personas que viven
en el hemisferio norte que nos han escuchado en el podcast que sale posteriormente de este programa. Lo que saludamos también a todos los chilenos de corazón que estamos en todos los lugares del mundo, en este mes de la patria. Y comentar que respecto del 4 de septiembre hubo, aparte de todos los análisis que hemos hecho y que se ha comentado, se ha dicho mucho, yo rescato algo que es muy importante y creo que la izquierda radical, tuvo un error de análisis de la sociedad chilena brutal, una desconexión muy grande. Primero, ofendió al ser nacional, al ser chileno. Ofendieron a nuestra bandera, la ofendieron groseramente. Eso fue la lápida que les puso la ciudadanía a su proyecto constitucional. Y por cierto que el error, la equivocación que tuvieron fue de creer que los chilenos de hoy éramos los mismos de hace 50 años atrás, o éramos los que vivíamos en otro país donde este proyecto había funcionado, porque trajeron muchas cosas de estos países cercanos que algo había funcionado, o creían que podían transformar esto en Venezuela, como lo decía Maduro con su librito pequeñito, decía, vamos muy bien en lo que tenemos que hacer. Bueno, se equivocaron porque este país tiene un nivel de educación que no tenía hace 50 años. Pasamos de 150.000, 200.000 estudiantes en las universidades a más de 1,5 millones de estudiantes universitarios. Eso, la educación, fue el motor del desarrollo de este país. Esa educación logró que una clase media, que antes, la verdad, sea dicha, éramos pobres. Éramos un país muy pobre. Teníamos muy poquito, un segmento muy poquito de la población que podía darse una vida un poco más holgada. Pero acá era una pobreza muy Dame grande. 2 segundos, dame 2 segundos. Éramos tan pobres, pero tan pobres para que la gente de hoy día, los jóvenes de hoy día se den cuenta que los mendigos en la época de la Unidad Popular y anterior andaban a pie pelado, andaban a pata pelada porque no tenían zapatos. Muchos escolares de la educación pública iban a pie pelado. Hoy en día tú no ves a un mendigo a pie pelado, los ves con zapatillas adidas, digamos, con botas estupendas, etcétera. Eso es lo que quería acotar, digamos, el nivel de pobreza que teníamos en la época. Éramos muy pobres. El zapato del campesino era la hojota. No nos olvidemos de aquello. La hojota era un pedazo de neumático de auto cortado a la dimensión del pie y con winchas también de goma de neumático que pasaban por arriba del empeine. Y ese era el zapato de trabajo de nuestro campesino que de verdad era nuestra realidad. Era nuestra realidad. Éramos pobres. Éramos un país pobre. Y ese país pobre estaba más propenso a estas ideas como clasistas que ha Revolucionaria. tratado de incorporar la izquierda. Se equivocaron, se equivocaron. Hoy día no somos ese país. No hicieron el análisis de qué es el ser chileno, su cultura, sus tradiciones, sus valores. Y esa falta de análisis les llevó a ofendernos. Perdieron y lo arrasamos con ellos. Entonces, rescatar eso respecto del 4 de septiembre. Y llegando al 11 de septiembre, ¿cómo ha ido cambiando la izquierda, en general la izquierda más dura? El discurso de lo que ocurrió, parece que la historia comenzara recién ese día 11 de septiembre, martes 11 de septiembre de 1973. Porque hablan solo y rescatan solo las barbaridades, cosa que ya podemos imaginar que están hablando incluso de genocidio. Como que si ese día hubieran llegado las Fuerzas Armadas a exterminar a una parte de la población o a la población entera. Perdón, les quiero decir que nosotros en la Guerra del Pacífico murió mucha gente. Pero lo que nadie sabe, o los que saben no se ha comunicado bien, es que después de esa guerra del Pacífico, que fue muy cruenta, muy bárbara, en el año 1891 tuvimos una guerra civil, donde murieron 10.000 chilenos, 10.000 en un par de meses. Entonces uno dice, y fue más cruenta incluso que la guerra del Pacífico.
una guerra civil donde nos enfrentamos chilenos contra chilenos, donde fue brutal. ¿Qué pasó en esa guerra civil? ¿Quién se acuerda de esa guerra civil? Ya como que en los libros de historia lo van dejando. No sirve Y, como consigna, no sirve como consigna eso. pero esa guerra civil nos ayuda a entender cómo los chilenos fueron capaces de superar ese evento tan cruento, tan duro, tan brutal entre chilenos, que ya a los pocos años la cosa había prácticamente pasado. No vamos a decir que olvidado, pero por lo menos la habían superado. Esta llevamos 50 años y todavía seguimos con el tema. Ayer declaraba una diputada en la Cámara de Diputados que a ellos no les interesa que hagan reconocimiento de todos los restos óseos que hay en el servicio médico legal. ¿Por qué no les interesa que identifiquen y que esto pare? Esto tiene que continuar. O sea, esto es una industria. Sí, claro. Han desarrollado aquí una industria del Un tema modelo de de negocio, un los modelo de derechos negocio. humanos. Modelo de negocio, Exacto, es un modelo de negocio. económico. Sí, así es, pues. Claro. Oye, miren, Bueno, tenemos la... y solo para terminar, Francisco, pero déjame el quería, otro bloque, por favor, déjame eso. Estamos Parte en el el próximo tiempo. bloque, porque estamos ya para una pausa musical y comercial, para seguir con el Vamos Somos Chinos, pero congélame por favor ahí y continuamos contigo el próximo bloque. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta en el Vamos Somos Chilenos en esta conversación, podríamos decir incluso histórica, de las conmemoraciones de las fechas importantes que ha tenido Chile, obviamente de nuestras fiestas patrias por sobre todo, pero también de lo que pasó un 11 de septiembre hace 51 años y lo que pasó hace 2 años con el 4 de septiembre tan recordado en ese rechazo a proyecto constitucional. Tuvimos una intervención, ahí Francisco había quedado ahí entre medio que... Sí, Antes de eso, le quiero decir una cosa, que le quiero reafirmar algo. Chile en el año 73 era el segundo país más pobre de Latinoamérica, muy pobre. Solamente después de Haití, y pasa 30 años y pasa a ser el segundo país más rico después de Uruguay. Esa es más o menos esto por datos, vean cualquier dato Sí. económico, estadístico, etcétera. Francisco, por favor, continúa con Bueno, tu intervención. oye, y muy bueno este inicio del segundo bloque, porque esto que tú acabas de mencionar, destacar que hubo siempre un antes del 11 de septiembre, que fue solamente para recordar. Esto viene incluso de más atrás del gobierno de la Unidad Popular y que tiene que ver, por ejemplo, con la reforma agraria, que fue un proyecto social que partió con muy buena expectativa, con una muy buena mirada, pero se transformó en una lucha de clases. Y al final murió gente, fue una barbaridad. Eso fue la reforma agraria. ¿Qué decir después en el gobierno de la Unidad Popular el proyecto de la ENU, la Escuela Nacional Unificada? Un proyecto donde recuerdo yo ver a las mujeres de Chile marchar por las calles para decir que no a este proyecto porque iban a educar a sus hijos en base a una educación comunista Sí, claro. y no lo querían. Y ahí saltaron inmediatamente las brigadas que había organizado el gobierno en ese momento y a pegarle a las mujeres O sea, y a básicamente enfrentarlas en era la como la calle, escuela de adoctrinamiento, una que la escuela de escuela, adoctrinamiento. el Estado, Este la era el, escuela iba... Pero era el Estado a través del Ministerio de Educación con todas las escuelas de Chile. O sea, iban a cambiar los programas, todos los programas de educación donde el socialismo era la letra A del abecedario. Y eso Claro. se llamaba la Escuela Nacional Unificada, donde los niños no pertenecían a los padres. ¿Les recuerda algo hoy día eso? No pertenecían a los padres. El Estado se debía hacer cargo de ellos desde muy pequeños. Entonces, los padres perdían la patria potestad. Fue brutal. A las mujeres esa cuestión las descolocó y la verdad es que salieron a la calle, pero en masa, a oponerse a esto y ya se unió la familia y fue los primeros revueltas de este escenario. ¿Para qué hablar de las JA? Estábamos hablando que éramos un país pobre, pero ahí en realidad llegamos ya a la pobreza extrema. Si no había ni para comer, o sea, no es que no hubiera plata, la plata existía porque emitían dinero, pero no había cosas para comer. Bueno,
siguiendo con las brigadas terroristas que estaban muy organizadas. O sea, este país, como ellos mismos decían, hablaban, empezaron a lanzar una campaña a fines del 72, no a la guerra civil. ¿De qué están hablando? ¿Qué guerra civil hablan? ¿Por qué si nosotros no queremos, nunca hemos pensado en la guerra civil? Y los únicos civiles armados que ellos traían, los tenían ellos. Por lo tanto, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este país que cambió tanto y que el odio se mantiene hasta el día de hoy? Es que se derrotó al socialismo. Ellos habían llegado y se ufanaban de haber llegado en democracia al poder. Y Chile, el 11 de septiembre, derrotó al comunismo, básicamente, al comunismo a nivel mundial en plena Guerra Fría, porque hay que Claro. decirlo también, o sea, el contexto mundial era una lucha de poderes Eso se entre deja las muy grandes de lado potencias, también. El contexto histórico mundial se deja muy de lado, lo que estaba pasando en todo el mundo, donde y era... que es importante tenerlo presente, Sí, porque, sí, claro. porque, claro, le echaron la culpa a la CIA, le echaron la culpa a este, al otro, las Estados ideologías Unidos, claro. venían de afuera, era un tema del terror, y que hayan perdido el poder y que se haya relevado y destacado el fracaso que significaba ese gobierno, que había llegado por los votos al poder, fue algo que no lo pudieron tragar nunca hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, no lo tragan. Entonces, eso un poco lo que quería destacar del 11 de septiembre y contarles también que en realidad ha habido este cambio del mes de la patria, el nombre del mes de la patria por el nombre mes del recuerdo, no sé cómo se llama, de la memoria y de la democracia, que no es un mes, sino que tiene 40 días, para incluir el 18 de octubre, que lo acaba de comunicar el gobierno al Ministerio de Educación para que los niños puedan tener actividades relativas a este tema, me parece mal, Es que mal, de van verdad, a ser equivocado. barricadas en los colegios, lo más probable. Oye, Están interpretando nuevamente mal a la sociedad. El ser chileno no le gusta que se metan con su país, con sus tradiciones, claro, con su cultura. es verdad, es verdad. Eso. Tenemos también ahora la llegada en este bloque de Milén Muñoz. ¿Cómo estás, Milén? Hola, ¿Cómo? ¿qué tal, Jaime? Súper bien, gracias. Qué bueno, qué Hola, bueno. Milén. Cómo va todo? Hola, Francisco, La ¿qué verdad que tal? todos queremos saber cómo está todo, cómo va todo, cómo va tu salud, Va cómo está. todo, ¿Va está todo bien? todo, está todo bien. Me quedan 3 semanas de embarazo, parece. Perfecto, perfecto, Así maravilloso. que Lo único que yo tiene quiero saber es si pronóstico. estamos invitados al baby shower, nada más. No, estamos invitados. Nada más. Uy, No importa. Tú sabes O al que... bautizo. Al bautizo, claro, el al bautizo. bautizo yo creo más, porque baby Ya, shower ya no. ya, no, ya, perfecto, Así no, que no. tiene fecha probable para llegar a este mundo, a este país, el 4 de octubre, Ah, mira, mira, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué el tal? día que nació Violeta Parra. El día que nació Violeta Parra, mira, mira. Oye, Milén, bueno, estamos conversando de esta fecha importante. Quiero hacer tus percepciones a grandes rasgos ya, porque tengo que hacer a otro tema también, pero me gustaría tus impresiones del 4 de septiembre, de lo que pasó hace 2 años con el rechazo a este proyecto constitucional de izquierdas bien radical, hay que decirlo, de bien, bien reformistas, podríamos decir, incluso inconstitucionales, Mm. con también lo que pasó hace 51 años atrás, el 11 de septiembre, que estamos haciendo como un paralelo también y también nuestras visiones al respecto. Yo creo que el socialismo no ha fracasado en el sentido que sigue habiendo semillas que quieren germinar en este país, y habiendo dos gobiernos, por lo menos, de Michelle Bachelet, que fueron gobiernos socialistas. Y hoy día este socialismo se llama progresismo, que es con las mismas ideas, pero ahora tratan de incluir todo esto de las diversidades de género, de las inclusiones, desde la inclusión de los indígenas. Es como un poco disfrazar esta teoría económica que existió antes, pero también agregarle un poco más de cosas. Yo creo que no hay una derrota del socialismo, sino que seguimos un poco en esta lucha constante de chilenos contra chilenos, contra cosas que ya se probó que fracasaron en todo el mundo, pero ahora vienen con otro nombre, disfrazados de otro nombre. Claro, Ahora ya no es socialismo, sino que se llama progresismo. En claro, cuanto al proyecto de Allende, yo creo que, claro, efectivamente, de acuerdo a la constitución que existía en ese tiempo, el año 70, es un gobierno elegido democráticamente, con un 36%, algo así,
Hoy día diríamos cómo quieren hacer cambios profundos si tienen a un tercio de la sociedad apenas que lo quiere hacer. Claro, Y claro, cambios profundos, radicales y rápidos en corto tiempo. Y eso yo claro. creo que fue uno de los principales problemas del gobierno de Allende. Eh, Creo que lamentablemente después del año 2019, del estallido social, seguimos tan divididos como chilenos y eso lamentablemente no es algo que se ha sanado. Y creo que lamentablemente nos sigue pesando un poco en estas fechas y hace que también el país no pueda progresar en distintos ámbitos. Sí, claro, nosotros tenemos como siguiendo tu relato, Milen, me parece que tenemos una conexión directa con lo que hace la clase política, y ahí hay un problema porque la clase política está muy poco representada en Chile, entonces está muy polarizada la clase política en sí. Vamos a ver hasta qué punto, quizás para la foto nomás, pero por lo menos O lo que se sea, ve es que está mira, polarizada. de hecho, respecto al estallido social, para algunos es estallido social y para algunos Estallido ¿cómo le dicen? delictual, estallido delictual. Estallido delictual. Para algunos fue una Insurrección. revuelta, insurrección, una revuelta, y para otros fue un estallido delictual. Entonces, para algunos fue un golpe, la liberación del marxismo, para otros fue un golpe militar, y ahora el Claro. 2019 para algunos fue la revuelta y para otros fue un estallido delictual. Entonces seguimos con estas divisiones históricas, ¿no? Sí, sí, y yo creo que esto lamentablemente se va a mantener porque, como lo comentamos en el primer bloque, el mejor negocio, no tan solo para las izquierdas radicales, digámoslo así, para todos los sectores políticos también, el mejor Es negocio es mantener en el tiempo, mantener en el mantener tiempo, la pelea chica. en el tiempo. Imagínense que ahora va a pasar a otro tema que tiene que ver mucho con eso, con una lucha ideológica que trasciende incluso los poderes del Estado, Mm. que es, por ejemplo, lo que pasó con el cabo Zamora, que eh, yo me quiero salir del conductor del programa, porque acá yo conozco a Sebastián, pues, conozco a Sebastián, incluso lo tuvimos en el Vamos Somos Chilenos hace 2 años atrás, donde me gané bastantes críticas porque estaba totalmente siendo enjuiciado, ¿ya? Entonces, como estaba siendo enjuiciado en ese momento, y era culpable, o sea, a la luz pública era culpable, siendo que no estaba en proceso de juicio, era imputado solamente, pero para todo Chile, no para todo Chile, pero para una mayoría relativa, podríamos decir, y comunicacional, con lo que había pasado en el estallido, con la supuesta violencia que había ejercido también Carabinero en forma inusitada, en todo, que mucha gente hasta hace poco pensaba que se habían cometido de forma sistemática crímenes a la humanidad y en No, el todavía hay pleno gente que lo estallido social. piensa. Todavía hay gente que lo piensa, siendo que vinieron organismos internacionales a descartar eso. Incluso el mismo INDH chileno dijo que acá no hay crímenes de forma sistemática, sino más bien habían atropellado los derechos humanos, sí, pero eran Claro. casos particulares, que eran salidas de protocolo, y esos habían sido enjuiciados. Pero había mucha desinformación, y en ese momento nosotros trajimos a Sebastián Zamora a que nos contara su versión de lo que había pasado y cómo se había llevado el juicio, etcétera. Me encontré con un ex soldado que contaba, sabía la historia, que era un ex soldado del regimiento Maipo, porteño, nacido y criado, eh, preferido o decidido ser carabinero, y al poco andar, al año y tanto, se encuentra con el estallido social, y sucede lo que sucedió. Y hoy día, hace 3 días, 4 días atrás, es reincorporado a carabinero, después de más de 4 años de juicio. Escúcheme bien, sin ningún apoyo ni de la institución, ni del Estado de Chile, ni de nadie, solamente con aportes de particulares que han querido ayudar. Incluso yo me acuerdo que con Milén, me acuerdo en un momento dijimos cómo ayudamos, cómo podemos tratar de defenderlo, cómo podemos colaborar. Porque yo creo que esto no deberá volver a pasar, no deberá volver a pasar, porque si bien la moral de Sebastián ha sido inquebrantable y ha llevado su juicio con hidalguía, creyendo en su inocencia, em, ¿cuántos quizás son inocentes y como no tienen los recursos, como no tienen el apoyo, han quedado en nada y han sido culpables y han Mm, sido declarados culpables injustamente, porque no tienen la posibilidad de poder defenderse? Creo sí. que ahí tenemos que hacer O un sea, mea culpa él como contrató una sociedad defensa particular, contra toda defensa y una muy particular. buena defensa particular. Si no Sí. hubiese tenido esa opción, se lo hubiese hecho más complicado el camino. Así es, entonces yo quiero llevar esa visión que creo que tenemos que ser capaces de defender a nuestros policías, a nuestros carabineros sobre todo,
porque son los que mantuvieron el país en pie. Hace 4 años, hace 5 años, en el estallido Mm. social, que vamos a tener un recuerdo aquí en el suyo, hay que ahí enaltecer la función que tuvo Carabineros. Cuando se hablaba de, por ejemplo, porque recordémoslo, diputados hoy día que están en gobierno decían que habían centros de tortura. Eh, Recordemos que había que reformar a Carabineros. Esa era la visión de un sector ideológico y que hoy día están en gobierno incluso. Y una Entonces, candidata, una alcaldesa de candidata, Valparaíso. una candidata a alcalde en Valparaíso decía que había centros de tortura, eh, y bueno, acá el municipio en Valparaíso, pues ya lo acerca, sentó una mesa jurídica a favor de quienes quisieran demandar a Carabineros. Así de sencillo. Exactamente. En conjunto con Aldo Valle, auspiciado por Aldo Valle, que era director de la carrera de Derecho de la Valparaíso, mismo alcalde, no tengo ningún problema en decirlo. Yo lo he dicho ellos en la cara, así que no tengo ningún problema. Incluso fui allá a la municipalidad a decírselo y al profesor también. Que Interpusieron recursos de protección para que Carabineros no pudiese utilizar armamento. sí, y además una mesa jurídica a disposición de quienes quisieran demandar también a Carabineros, a querellarse contra Carabineros. Entonces, ataron de las manos a Carabineros y además jurídicamente también los tenían listos para, en caso de cualquier dificultad, ellos poder enfrentarlo a sabiendas que Carabineros no tiene esta capacidad de poder defenderse jurídicamente en el tiempo. Entonces, ahí tenemos que también hacer un mea culpa y que eso no vuelva a pasar y que también generar la herramienta para que haya protección, no tan solo con más atribución a Carabineros en el momento de actuar, sino también post actuación, ¿ya? Bien, Eso por un lado. ¿Qué les pasa? ¿Cómo ven el tema, por ejemplo, Daniel? Pensemos con Daniel, no, pensemos con Milen, que llegó recién. bien, ¿Cómo sí, ven el Milén. tema de Sebastián Zamora y la reincorporación a Carabineros? Yo creo que es una buena noticia, sobre todo que haya sido reincorporado, porque muchas veces funcionarios de las distintas fuerzas de orden o de las Fuerzas Armadas, una vez que cesan estos procesos sumarios o estas investigaciones penales, como que ya salió absuelto, pero la reincorporación se hace demasiado lenta, tramitadora, o muchas veces nunca se concluye con un pronunciamiento de la Contraloría de que puede volver a ingresar y las personas quedan ahí en el aire sin ningún tipo de ayuda ni trabajo. Aquí por lo menos Carabineros lo ha reincorporado rápidamente y nuevamente a las filas y eso es una buena noticia que se haga justicia después de tanto tiempo, porque si pensamos, es una persona que está desde el 2020, No, ya 4 o 5 años. eh, Sí, claro, cuatro o cuatro cinco años y años medio me sin, decían por ahí. 4 años, claro, 4 años y medio sin trabajo y me imagino que sin remuneración también, pues. En Obviamente. definitiva, una carga para su familia y yo no sé si tal vez él tiene hijos, señora, Voy a etcétera. desclasificar, no tiene hijo, pero voy a desclasificar algo. Sebastián, al no tener trabajo y obviamente no tener pega en ningún lado por el proceso que se dedicaba Ah, a descargar sacos de papas para poder pagar su defensa. Y eso yo lo vi. Voy a clasificar, quizás me va a retar, Sebastián, le pido disculpas. Pero eso se tuvo que hacer este carabinero en el mercado Cardonal. Incluso lo funaron ahí en el mismo mercado. Mira, po, mira qué lo que tuvo que hacer lamentable. Sebastián. Claro, Bueno, entonces es una situación bastante compleja la que enfrenta una persona cuando está sujeta a este tipo de medidas cautelares y cuando está privada de su trabajo, sobre todo. bueno, eso es lo que yo quería aportar, porque el caso de Zamora, el cabo Zamora, nos indica cuánto es el odio que tiene el Partido Comunista y la izquierda totalitaria respecto de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Es un odio permanente y no va a parar, y va a seguir, y va a seguir. Tal como tú decías, Jaime, que durante el estallido delictual que hubo en el año 2019, estos centros de tortura, el asunto de la vulneración sistemática de los derechos humanos. Yo siempre he dicho, Carabineros nunca vulneró los derechos humanos. Carabineros defendió a la población porque no había nadie más que nos pudiera defender. Yo me acuerdo, la calle Pedromón en Valparaíso era un campo de guerra, o sea, yo creo que la ciudad de Berlín, después de los bombardeos, se veía mucho mejor de cómo estaba la calle Está, Pedromón, lleno de piedra, de tarros, de basura, de incendios por aquí, llantas por acá. Bueno, aquí se veía en el Puente Libertad más o menos lo mismo, aquí cerca de la Plaza O'Higgins, en el 14 Norte. Era realmente un campo de batalla entre carabineros y estas fuerzas comunistas y estos encapuchados que destruían todo lo que había a su paso. Entonces, para que nuestros auditores se entiendan y vean cuál es el odio que tiene el Partido Comunista y se preocupa y genera el odio. ¿Ah? Tenemos ya quizás pasándonos a otro tema, pero a lo mejor nos va a tocar a Jaime Morales y quizás Francisco Martínez también, que
es tanto el odio y tanto lo que quieren mantener esta cosa para seguir sacando réditos políticos en contra de la sociedad chilena, en contra del pueblo chileno, que crearon este mes de 40 días de la democracia y la memoria. Y siguen dándole la vuelta al asunto. Y si ya la gente se olvidó el tema, la gente lo que quiere es trabajar, vivir en paz, poder salir y sin que la asalten en la calle, poder salir de noche, digamos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que quiero decir yo para que la gente, nuestros teóricos, se den cuenta la lacra que tenemos metida en nuestra sociedad. Realmente es un cáncer que es el comunismo, que no ha dado resultados en ninguna parte del mundo y todavía no entienden y siguen con el asunto y siguen con el asunto. No sé cuál será la opinión ahí de nuestro nuevo panelista, don Francisco Martínez. Francisco, estamos muteados ahí con Francisco. Ahí sí, ahí sí. Bueno, ahí destacar algo, en realidad el 18 de octubre, el día de la insurrección, que así también se puede llamar, porque claramente esto no fue algo espontáneo, se toma mucho el asunto este de que fue el pueblo el que pidió, porque salieron 1 millón de manifestantes a marchar por la calle en Santiago primero, y 2 días después se vino esta insurrección. Claramente fue algo planificado, algo absolutamente militarmente ejecutado, porque hubo recursos monetarios, hubo gente, hubo acciones coordinadas. Mm, Solo un paréntesis, viajaba yo hacia el norte y no pude pasar por el peaje de Las Vegas porque lo incendiaron completo. Entonces estaban los camiones empezando a parar en la carretera hacia el norte y esto fue el 2 de noviembre ya. Y tuve que meterme hacia la zona de San Felipe para poder tratar de irme por una carretera interior, caminos rurales, y al final eran, incluso esta carretera maravillosa que tienen hacia los Andes, estaban con rocas, era una cuestión, en una zona de guerra. No pude pasar de San Felipe. Afortunadamente encontré un pequeño hotel que nos abrió la puerta. Yo dije, esto no nos van a abrir ni la puerta. La ciudad era una batalla. Los puentes estaba el que va y la pasa. O sea, era una cuestión eh, claramente bien estructurada, bien planificada y realizada, ejecutada, y después fueron amnistiados e indultados los que cometieron los delitos, y hoy día no tenemos culpables de esto que ocurrió, que Y con pensión claramente fue un vitalicia. atentado contra la nación, porque fue contra el país. Entonces, este uso de la política, de la violencia, perdón, como herramienta política, fue brutal. Ese fue el momento en que se puso más en evidencia. Íbamos camino al desastre, y ahí salta Carabinero, que surgió como un dique de contención de esta gente que estaba absolutamente, quería llegar al Palacio de la Moneda, dicho por el director de Línea de H, Sergio Mico. Dijo, estuvimos a cuadras de llegar a la Moneda y querían que yo hiciera un reconocimiento de violación a los derechos humanos en forma sistemática. Si yo lo hubiera hecho, esto se desbanda. Y no Sí, era así. No, él daba fe que no era así. Entonces, volviendo nuevamente al 18 de octubre, ellos no van a querer olvidar esto tampoco, porque lo siguen sacando como una bandera de lucha, creyendo, y nuevamente interpretan mal el tema, creyendo de que ese 1 millón de manifestantes que marchó eran de ellos. No, no eran de ellos. Ellos, de alguna manera, se convocó esta marcha, se produjo, pero ahí no estaban todos sus manifestantes, sus adherentes. Ellos tomaron esa circunstancia para aprovecharse de ellos. incluso se expulsaron de las Entonces, manifestaciones a los partidos políticos. Hubieron varios casos en marchas de que se expulsaba a los que andaban con bandera roja, a los que andaban de partidos políticos, los claro, diputados, se expulsó porque lo que pasó ahí era un descontento generalizado de la sí, ciudadanía. Y claro, yo comparto con Francisco que ahí un sector de la política trató de apropiarse del movimiento en ese sí, momento, que si bien la claramente así chispa fue. fue premeditada, pero el movimiento Sí. después fue tomando otra Fue característica. súper estructurado, fue Y, una digamos, organización.
militarizada. No, la mayor gente que estaba marchando hoy estaba marchando por mejores pensiones, mejor Sí, educación, claro. mejor Y salud, que en eso etcétera. estamos todos de acuerdo, a lo mejor. Que en eso quizás estamos todos de Sí, acuerdo. Claro. Milén, Pero usaron la violencia como herramienta política y después nunca más quisieron votar a favor de eliminar la violencia como herramienta política. correcto. Eso, o sea, ellos la Sí, validan como un instrumento totalmente necesario para lograr sus fines. Y eso hace que el odio se mantenga. Entonces, claro. es una cultura que yo de verdad no sé, no entiendo cómo alguien puede ser feliz teniendo tanto odio en su interior. Sí, O claro. sea, uno viene al mundo a hacer el empeño para por lo menos tratar de hacer feliz un ratito, pero aquí nada, es odio, es guerra, es pelea, de todo. Claro. violencia. Oye, Sí, Milén, po. tenemos una invitada que es jurista y que quiero que me dé un speech de lo que pasa con los temas judiciales, con qué pasa con la Corte. ¿Qué crees tú, Milén, en esto último que nos queda para cerrar ya, con el tema Mm, judicial en Chile? ¿Qué, La no te Corte preocupes que Mira, este programa no lo vamos a mandar a la Corte para que después nos haya gustado una vega ahí. yo creo que lo que se ha develado últimamente, como dijo por ahí un expresidente de la Corte Suprema, no, por lo menos a mí no me llama la atención, no es algo que no supiéramos. Ya, Todos sabemos desde que los jueces comienzan, muchos en la academia judicial, que para ingresar a la academia judicial se necesita ser conocido, tener un amigo de alguien, comenzando esa carrera judicial. Ya ya, después, si quieres ser juez de la Corte de Apelaciones, ministro de la Corte de Apelaciones, también necesitas tu lobista por ahí que te ayude con los votos. Después, si necesitas ser ministro de la Corte Suprema, lo mismo. Si necesitas chuta. ser notario, lo mismo. Si quieres ser conservador, es lo mismo. Entonces, yo creo que aquí hay alguien que pagó por todo, que está pagando por todo, pero que no es el único, y ya que hay muchos operadores que se dedican exactamente a lo mismo que hacía el señor Luis Hermosilla. Mira, Ahora es un poco cínico esto de como poco menos que nos estamos enterando recién de que esto sucedía. No, esto sucede hace por lo menos 50, 60 años. Y ha ya, pasado por todos los partidos, desde el Partido Radical hasta el Partido Demócrata Cristiano, la derecha, etcétera. O sea, a veces hay nombramientos en que se sortean uno que ahora sea de la derecha y el siguiente el ministro tiene que ser de izquierda. Y así vamos, como ah, para ya. equilibrar un poco la cosa y que les toque a ambos lados de la mesa. Oye, ¿Qué va a pasar? Milén, pero un poco. Lo que pasa es que acá uno, mirándolo desde afuera, lo que tú me dices, claro, tú tienes más conocimiento, tienes, claro, has litigado mucho, eres penalista, pero me parece que desde afuera no lo teníamos tan internalizado esto, de que en el sistema judicial pasa, porque ya yo te lo puedo entender en las municipalidades, cuando se elegían los directores de los liceos, cuando se elige, claro, políticamente a alguien, pero en el sistema judicial como que no era tan, ¿cómo será? Nosotros, Yo creo que tal vez la gente que trabaja más alejada de este tema no sabe, pero claro, bueno, hay mucha gente que me ha preguntado qué hay que hacer como para ser notario, pues, y muchos piensan que hay que ser abogado con una carrera, y no, pues hay Amigo notarios, presidente, por ejemplo, parientes de este diputado los socialista que diputados, claro. egresaron hace como un año, una mujer de 50 y tantos años de la Universidad de las Américas, me parece, ya, y ya es notaria. ya, chuta. O sea Solamente, que, Oye, claro, mira, perfecto. yo Oye, ayer, espérate, Daniel, ayer, lamentablemente se nos acabó el programa y nos están haciendo todas las chuta, señas ahí, Marquito chuta. Lela. Yo Bueno, bueno, nos te dejamos quiero para pedir bueno, disculpas, te quiero pedir disculpas y vamos a tener que dejar este tema porque yo creo que va a seguir y vamos a Es un tener nuevos tema. antecedentes en el próximo yo programa, sí. creo, Sí. sí, el sin duda tema alguna. próximo es, yo creo que va a ser la Corte Suprema. Ese vamos a tener que meterle alto juego. Yo escuchaba ayer a Eduardo Villegas y decía, tienen que renunciar todos, todos, Sí, claro, unos porque han hecho y otros por omisión. por Porque, omisión, claro. Sí, pues. claro, todos, Correcto, todos, los correcto. 22 jueces para afuera y nuevos, porque todos están Oye, metidos en el punto, creo yo. sí, Claro, pero mientras no haya un nuevo Porque sistema de uno, elección, si no se va a repetir. sí, claro, se claro, va a repetir lo pero, mismo. O bueno, sea, si Francisco, no va a ser una guerra gracias. civil entre ellos. Claro, Francisco, muchas gracias nuevamente por estar en el Vamos a Mochileros. Milén, que todo salga muy bien. Estamos en contacto. Gracias. Sí. Esperemos tenerte el próximo programa también, antes para estar en expectativa de todo lo que sucede. Daniel, nos escuchamos y nos vemos en el próximo programa y a todos los escucha. Del Vamos Somos Chilenos del día viernes, este viernes 13. Muy buen fin de semana. Felices fiestas patrias. Si Dios quiere, nos vemos en el Felices próximo fiestas programa. patrias y a Felices poner la fiestas patrias. bandera. Exacto. Felicidades. Chao, chao. chao, chao, nos Chao, vemos. chao. Chao, chao.